Constanza, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Constanza, estuvimos hablando durante toda la jornada de hoy de lo que sucedió en el día de ayer, por supuesto, pero quería que reflexionemos acerca de una frase que dijo hoy la vicepresidenta, dijo, es el que la marcha es el ejercicio de la democracia y por supuesto que extendió su saludo a todos los que estaban heridos. ¿Qué te pareció, primero la frase y segundo, el accionar del gobierno nacional en este sentido? Y a mí me parece, por un lado, que es bueno que alguien del gobierno se exprese en virtud de lo que verdaderamente importa, que es la vida de los ciudadanos, de los argentinos y la protección de sus derechos, porque hasta el momento nadie lo había hecho. Y en ese sentido no solamente se trata de los que manifestaban, sino también de las fuerzas de seguridad que están brindando un servicio a la comunidad y que también hubo heridos de ese lado. Después la justicia definirá, como también creo que ella fue que lo dijo, en qué casos hubo abuso o no abuso de poder y demás, que es una situación que no puede definir nadie como desde un lugar de opinión, sino que tiene que hacerlo expresamente la justicia. Pero que alguien mínimamente se manifieste respecto de este tema, me parece ya un mínimo grado de avance. Discutible igual si es del gobierno o no, porque aparentemente, por todo lo que venimos viendo también de cómo se tratan adentro del oficialismo y de toda esta interna que hay entre Milei y Villarroel, sería como hasta te diría que discutible si al final es gobierno o no, Sí. pero por lo menos en lo formal y como parte de lo que sería el Ejecutivo como vicepresidente, bueno, ahí Claro, tenés una mínima postura, un gesto con respecto a lo que sucedió. porque en las formalidades, digamos, sigue siendo vicepresidenta, Claro, sí, por supuesto. sí, 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 sí. Ujú. Y la pelea de los diputados libertarios adentro, porque vi que, bueno, por supuesto que lo cuestionaste en las redes sociales, pero llamó mucho la atención, ¿no? Que hacia adentro del bloque y quizás con aliados estén discutiendo tan violentamente, podríamos decir. Y a mí me parece que lo más grave de ayer, Sí. sin restar importancia a los heridos y al estado de salud de muchos que están peleando Mm. por su vida, y eso es totalmente valorable y no quiero como dejarlo de lado, pero me parece que lo más grave de ayer fue justamente la situación que pasaba dentro del Congreso y no afuera. Estamos perdiendo mucho de vista que a veces como es arriba es abajo, y si Claro. vos tenés a los representantes y a las autoridades de Estado dando ese ejemplo paupérrimo, queriendo, comillas, resolver situaciones a través de la violencia y como que no hay mucho más que hacer, ¿no? Cerremos todo y nos vamos, porque la Claro. verdad es que el ejemplo que han dado es pésimo. Sí, la verdad que sí. Y el ejemplo de podríamos, siguiendo tus palabras, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con algunas declaraciones que dio que después resultaron que no eran tan así, como por ejemplo las declaraciones sobre el fotógrafo de Lanús. Después este pedido de la oposición de que Milei la separe de su cargo. ¿Eso qué te pareció? A mí me parece que también es algo que la justicia va a tener que investigar, ¿no? ¿Cuál fue el Mm, desempeño de la cartera de seguridad en este hecho puntual que sí ya sí. fue lo que pasó afuera del Congreso? Porque también hay muchas situaciones que uno quizás no conoce del todo, porque también es cierto que nos informamos a través de lo que Mm, van pasando los medios y ciertamente hay que hacer una evaluación y una investigación mucho más profunda que eso, pero sí considero que tendría que ser evaluado. Me bien. parece que estamos en un momento muy importante en la Argentina en el sentido de todo lo que tiene que ver en materia de seguridad con muchas medidas que se han tomado que yo incluso comparto y estoy de acuerdo, Mm, pero tiene que haber un límite, porque en donde vos traspasás ese límite y te vas para el otro lado, ya deja de estar bien lo que está pasando. Me parece bárbaro claro. que todos podamos circular libremente, sobre todo en lo que es el ingreso y la salida de provincia, por ejemplo, a la ciudad, que esto en épocas de piquetes era imposible y nunca nadie te reconoció nada, vos perdías Mm, presentismo, perdías días laborales, turnos médicos, etcétera, sí. y esto quedaba en el olvido, ¿no? Que hemos podido restituir ese derecho de la libre circulación y muchas cuestiones que venían vinculadas a este mal ejercicio de la Mm. libertad de expresión, me parece correcto. Ahora, no nos podemos ir del otro lado y empezar a ver estos casos de persecución política, de abuso de poder y autoridad, de violencia injustificada, ¿no? Ese es como el equilibrio que nos falta en tantos aspectos de la vida. Te cambio de tema y te llevo al plano, al territorio, mejor dicho, de la provincia. Se vienen debates importantes en la legislatura. Digo, ¿cómo está la discusión para suspender las PASO? ¿Se va a meter dentro de esa discusión el tema de la reelección de los intendentes? ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, ahí estamos como medio complicado porque el gobernador no termina de definir cuál va a ser la fecha de la elección como primera medida. Claro. O sea que a partir de ahí ya estamos en un problema, porque no sabemos cuándo se va a votar en la provincia de Buenos Aires. Después, respecto de la PASO, nosotros como bloque tenemos una postura tomada, que es conocida, o sea, la hemos manifestado públicamente, en la Cámara lo hemos planteado también, porque la siguiente discusión que hay que dar es, bueno, si la elección va a ser tal día, ¿qué hacemos con la PASO? ¿Paso sí, paso no? ¿Cómo lo definimos? Y la verdad es que eso no se termina como de dilucidar, primero en función de esta falta de fecha que no tenemos de la elección, perdón, Sí. y luego por la especulación política propia de estos momentos, ¿no? de etapa electoral, en donde no se termina de definir qué es lo que queremos. Nosotros, por supuesto, a favor de que se dé de baja esta norma y poder continuar con el calendario electoral como correspondería que suceda. Bien, perfecto. Y el tema de desdoblar ya es desdoblar o no, digo, es una facultad que corresponde al gobernador. Sí, que tampoco termina de decir, a ver, Mm, en off entendemos que está esa posibilidad presente, tampoco queda claro si se desdoblaría para ir a claro. una elección provincial antes o después de la elección nacional, porque justamente no quiere definir ninguna fecha y bueno, en función de eso cómo se sigue. La verdad que es bastante complicado lo que está pasando y me parece que no es justo tampoco para los ciudadanos que tienen derecho a saber y a Mm. empezar a tener un poco más de definiciones. Pareciera ser que después del discurso, digo, de apertura, etcétera, y que de hecho lo repitió el otro día, está esperando que la legislatura resuelva el tema de las PASO, por lo menos eso dijo. Claro, pero es que no es no es una competencia que nos toque a nosotros y acá tiene que ver mucho un problema que tenemos en general en las autoridades de Estado, sobre todo los ejecutivos de cualquier jurisdicción, y es asumir la responsabilidad y hacerse cargo. Si él tiene un problema con su partido, si hay una interna Sí. que no pueden resolver, él no puede hacerse a un costado de esa situación que lo interpela directamente y tirar el problema en la legislatura, porque en realidad de lo que se trata es de no hacerse cargo del problema que tienen ellos internos. Sí. Entonces me parece que ahí es donde se le falta el respeto al ciudadano, porque vos no podés, por una cuestión política, estar menoscabando del derecho a la información que nosotros tenemos como ciudadanos, Por libres supuesto. y Sí. facultados para ejercer nuestro derecho civil de ir a votar y demás, elegir a nuestras autoridades. Esto me parece que es bastante más profundo que solamente, bueno, hay fecha o no hay fecha, ¿no? Pero no, pero me parece, a ver si entiendo bien, que dar de baja esa ley, como bien definiste vos, implicaría sí o sí que pase por la legislatura. Sí, sí, sí. El tema de dar de baja la PASO, sí. Ahora, definir la fecha de la La elección y fecha. cuándo vamos y todo lo que trae aparejado eso, que es después dar la discusión de la PASO, Mm, tiene que ver con un problema interno que ellos no resuelven y no se ponen de acuerdo. sí, Entonces, quieren tirar como todo este paquete todo adentro de la junto. legislatura. Y la Claro. verdad es que no, hay una decisión que le corresponde al gobernador y luego nosotros como cuerpo legislativo haremos lo propio que nos toque en función de esa decisión que él tome. Entendido. La última, ahora sí, ¿cómo estás viendo a la provincia hoy? Y por otro lado, ¿cuáles son los objetivos legislativos y electorales para este nuevo año para el espacio que integras? Mira, nosotros estamos en la provincia como muy desamparada en muchos ámbitos, especialmente en lo que vemos con respecto a la inseguridad y ahora también con toda esta tragedia de Bahía Blanca en lo que tiene que ver con infraestructura, que es un debate que no estamos acostumbrados a dar porque siempre nos perdemos como en la situación superficial de si hay plata sí, plata no, Sí. como en la cuestión presupuestaria y no vamos a los hechos de cómo está conectada la provincia, cómo estamos en función de, no sé, tener que atender a alguna emergencia antes de que la emergencia ocurra. Esos debates no los estaríamos dando. Me parece que como desafío en términos legislativos tenemos este gran desafío por delante, que es tratar de encarar un año de trabajo legislativo que vaya en función de prevenir situaciones. Y después con respecto a lo electoral, estamos como medio todo en el aire, ¿no? Sí. Como no tenemos un calendario electoral definido, también es como se hace engorroso esto de ver, bueno, cómo uno empieza a desarrollar el trabajo de cara a una campaña. Por ese lado estamos todavía todos ahí como medio frenados por esta situación que es ineludible. Por otro lado, nosotros en lo personal como espacio político estamos construyendo en el territorio en función de esta propuesta que hicimos el lanzamiento hace poquito en el plenario en General Rodríguez y tratando de llevar como todo ese mensaje nuestro de armar una fuerza de centro a los demás lugares de la provincia. Así que estamos en eso y trabajo estamos. Perfecto. Estamos hablando con Constanza Morales Santos.
Te agradecemos por el contacto. Que tengas muy buenas tardes. No, muchas gracias, Agustín, Ariel, un saludo grande.